Bueno, dice el Ayom Yom de hoy así. En el texto de la ley Nuleshabeah, que decimos al final de la tefilá, nuestra costumbre porque hay distintas versiones de acuerdo al rito, digamos. En nuestra costumbre, en el rito de Chabad, decimos, pues ellos, o sea, los otros pueblos, se prosternan ante la vanidad y la nada. También en la plegaria de Musaf de Rosh Hashanah y Yom Kippur se dice así. Y adrede no se dice y oran. Una frase que sigue a pues ellos se prosternan en algunas versiones de la ley. Nosotros no decimos y oran. Y la costumbre es que cuando decimos ellos se prosternan ante la vanidad y la nada, se saliva un poquito. El salivado es después del recitado de estas palabras. El motivo, porque el habla genera saliva y no se desea tener provecho de esta saliva. Entonces, ese es el motivo por el cual es la costumbre de salivar, no tener provecho de esto que estamos pronunciando. Eh, En mañana, el aleno, lo decimos todos los en la días. ley no le está bien. Sí, 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 al final de la tefila. Eh, mañana, o sea, esta noche, pero especialmente mañana, es Azarabe Tebet. Azarabe Tebet es el 10 de Tebet. El 10 de Tebet es un día de ayuno. Hay cuatro ayunos que, que tenemos en el año. Cuatro, en realidad son seis ayunos. Uno, el más famoso, el de Yom Kippur, que es por un tema, por supuesto, siempre hay que hacer teshuvá, pero fundamentalmente porque somos como ángeles, como hemos explicado tantas veces. Está el ayuno que hacemos antes de lo que se llama Tanit Esther, antes de Purim, que es el ayuno que, digamos, pidió Esther que se lleve a cabo para que ella tenga éxito. Pero después hay cuatro ayunos que están traídos en el Tanaj, que están traídos en la profecía del profeta Yeshayahu, Isaías, y ahí y ahí nombra estos cuatro ayunos. El ayuno del cuarto mes, que es el 17 de Tammuz, que es el día que se atravesó, que se rompió la muralla de Jerusalén por los babilonios y por los romanos después. El 9 de Av es el ayuno del quinto mes, que es el día que se quemaron, se destruyeron los dos templos. El ayuno del séptimo mes, que es el ayuno eh, que se hace, se llama Tzom Gedaliah, o al día siguiente de Rosh Hashanah, porque ese día se asesinó, o esos días se asesinó a quien era gobernador de Israel en la época de los babilonios, hizo trajo muchas desgracias. Y por último trae el ayuno del décimo mes, que es este ayuno que tenemos ahora, que es el día que los babilonios eh, rodearon la muralla de Jerusalén. Después vamos a hablar un poquito más de esto, pero dicen los sabios, y lo trae también el Abudaram. Abudaram en realidad es David Abudaram, era un gran sabio, comentarista de la Torá. Eh, dice que este ayuno, el del 10 de Tebet, es el ayuno más duro de estos cuatro ayunos. O sea, a diferencia del 9 de Av y de Yom Kippur, que son ayunos de 25 horas, digamos, casi, el ayuno este es un ayuno durante el día. En realidad es un ayuno que en el hemisferio norte es un ayuno muy cortito, porque amanece muy tarde y oscurece muy temprano, o sea, son pocas horas, debe ser menos de 12 horas, debe ser 10 horas más o menos.
También es un ayuno que está alejado de los otros ayunos, alejado de las festividades, pero sin embargo dice que es el ayuno más duro de todos, hasta tal punto que es un ayuno que si caería en Shabbat, habría que ayunarlo. Nunca cae en Shabbat, de acuerdo a cómo tenemos constituido el calendario en día, pero si caería en Shabbat, habría que ayunarlo, por un lado. Por otro lado, es un ayuno que a veces cae viernes. Y cuando cae viernes, entramos al Shabbat ayunando. No es que ayunamos, no es que ayunamos y cortamos antes que empiece el Shabbat, no. Después del Kabbalah Shabbat y después del Shiur, cortamos el ayuno con el Kiddush. O sea que acá vemos lo duro y lo importante que es este ayuno. Y la pregunta es ¿por qué? Eh, Primero hagamos un poquito de historia. ¿Qué pasó este día? Esta era la época de los babilonios. Los babilonios habían eh, conquistado la tierra de Israel, que hasta ese momento estaba en poder de los asirios. En hebreo se dice Ashur. En realidad ellos no tenían intención, en principio, de destruir Jerusalén o quemar el templo. No era su intención. En principio, la intención de ellos era recaudar impuestos. O sea, conquistamos otro lugar y no es para que nosotros pongamos ahí, sino para que ellos nos den a nosotros. Vamos a recaudar más impuestos de estos lugares que hemos conquistado. Pero estaba ahí en ese momento el rey Hizkiyahu, eh, el rey Tzidkiyahu, perdón, y había ahí profetas falsos que se le acercaron y lo convencieron o sea, que no pasa nada, que está todo bien. Pero en realidad estaban ya los profetas que estaban en Babilonia, Irmiyahu, Yehezkel, Ezequiel, que les estaban diciendo, esto es una advertencia de Hashem, hay que hacer teshuvá, hay que portarse bien. Si no se van a portar bien, entonces, haz de shalom, van a venir las desgracias. Pero los otros profetas le decían, no, no pasa nada. Y ahí Yehezkel trae como un ejemplo. El ejemplo que si uno agarra una olla llena de agua y adentro le pone carne, entonces pues parece que no pasa nada, ¿no es cierto? Uno ve el agua está hirviendo, la carne se va cocinando, pero una vez que el agua se consume, la carne se quema. Entonces lo que parece que no pasa nada, en realidad no es que no pasa nada, pasa mucho. Ahora, por el otro lado, hacemos un ayuno. ¿Qué fue lo que pasó en definitiva con el ayuno? En ese día, perdón. En ese día fue el sitio de Jerusalén. Se sitió las murallas de Jerusalén. Pero en realidad al pueblo no le faltaba nada. Está bien, no podían salir de Jerusalén. Estuvieron 2 años y medio, 30 meses estuvieron, digamos, sitiados, pero tenían comida y tenían de todo. Digamos que dentro de todo no les faltaba nada. Entonces, se entiende que nosotros hagamos el día del ayuno, el día que digamos, se rompió la muralla de Jerusalén. Pero cuando no se rompió, o sea, acá se sitió solamente, tan grave es el sitio. Y sobre esto hay una explicación que trae el Hatam Sofer, que, que explica que en realidad en Azarabe Tebet, ¿cuál era todo el tema? Todo el tema es que había un juicio celestial. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? Entonces, ¿qué le hicieron? Mandaron el sitio. Si van a hacer teshuvá, se van a portar bien, no va a ser más que un sitio, se van a ir y listo.
Pero si no, van a terminar las desgracias que así, de esa manera, terminaron. Entonces, ¿qué decimos? Explica ahí el Hatam Sofer, explica que, y también creo que trae de la Budaram, explican que hoy en día pasa lo mismo. Azarabe Tebet en este día se está dilucidando en las esferas celestiales cuándo va a venir el Mashiach. Si el Mashiach va a venir ya, o Hazbe Shalom no va a venir. Vamos a tener un año de redención, un año de paz, un año... Todo eso tiene que ver con este día. Entonces, como una advertencia, si nosotros nos portamos bien, entonces todo va a andar mejor. Pero si nosotros no nos portamos bien, entonces ahí estamos en problemas. Sigamos. Y hay otra explicación, o en adición a esto, podemos explicar lo siguiente. Si nosotros miramos lo que fueron los otros ayunos, ¿por qué ayunamos nosotros? Ayunamos por lo que pasó. El 17 de Tamuz, porque se destruyó la muralla de Jerusalén y entró el enemigo a Jerusalén y hizo todo lo que hizo. El 9 de Av ayunamos porque se destruyeron los templos. El 3 de Tishrei ayunamos porque mataron a Gedaliah. Tanit Esther ayunamos por el decreto de Amán que había en esa época. Pero el 10 de Tebet no ayunamos por lo que pasó, sino por lo que podía pasar. O sea, en otras palabras, ayunamos por el futuro. Y esto se lo compara a lo que se llama un Tanit Halom, un ayuno por un sueño malo. Está traído que si una persona tuvo un ayuno por un sueño malo y tiene, digamos, y se está sintiendo mal, entonces se acostumbra a ayunar. Pero lo interesante es que aunque sea Shabbat, se ayuna también. En otras palabras, si es algo que tiene que ver con el pasado, no se ayuna Shabbat. Por ejemplo, si Tisha B'Av, perdón, si el 17 de Tammuz o Tisha B'Av, el 9 de Av, cae en Shabbat, se lo empuja, se lo pospone para el domingo, Shabbat no se hace. Si Tanit Esther, el ayuno de Esther cae en Shabbat, se lo adelanta al jueves. No se lo pospone porque el día siguiente es Purim, entonces no podemos posponerlo. Entonces lo adelantamos al jueves. Pero el 10 de Tebet, caiga viernes o caiga Shabbat, se ayunaría igual. Viernes sí que puede caer, Shabbat no puede caer. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el futuro. Y cuando tiene que ver con el futuro, es la reflexión que uno tiene que hacer para adelante. Y esta es la reflexión también para nosotros mismos. Como está traído, y el Rebbe trae justamente otra explicación, que está traído en el Hasidut, y el Rebbe lo enfatiza mucho, que esto es algo fundamental para la vida de cada Yehudí. ¿Qué es una muralla? Una muralla es una fila, digamos, una pared muy, digamos, gruesa que rodea una ciudad o rodea a lo que uno quiere proteger, es una protección para que no entre el agua, para que no entren los, eh, los enemigos, que eso es una protección general. También la muralla tiene puertas, tiene portones. Pero esos portones normalmente se abren de día y se cierran de noche. Y si hay un ataque enemigo, se cierran con tiempo. Se cierran herméticamente y el enemigo no puede entrar. Lo mismo pasa con nosotros. Así como hoy es el día que el enemigo llegó a Jerusalén, así también nosotros tenemos que cuidar nuestros portones y hacer una muralla alrededor mismo, que eso se refiere al Yetzer Hará. Al Yetzer Hará no tenemos que dejarlo ni siquiera acercarse, porque cuando lo dejamos acercar, ya está cerca y ya empieza a ser de las suyas. Y sobre esto
tenemos que, fíjense algo muy interesante. Hay una alajá que dice, digamos, estamos en Shabbat, lo aleinu, que a nadie le pase, pero una persona se da cuenta que entraron ladrones a la casa en Shabbat. ¿Se puede agarrar el teléfono, profanar el Shabbat y llamar a la policía? Uno dice, sí, seguro son ladrones, pero no, no es así nomás. Hay que analizar la ley, porque el ladrón no nos pone en peligro. El ladrón quiere robar, el ladrón quiere llevarse algo, pero no es un peligro. Por eso dice que si esto pasa en la calle, uno no puede profanar el Shabbat, puede ir a decirle a otro, buscar un policía, pero no puede hablar por teléfono para profanar el Shabbat. Pero si pasa en la casa, dice la halajá que sí se puede. ¿Por qué? Porque el ladrón se puede llegar a enojar y se transforma de un ladrón en un asesino o en alguien que puede golpear o que puede hacer cosas graves. Lo aleino. No simplemente que viene a robar. Y lo mismo pasa, y esto tiene que ver con la situación de Israel en general y hoy en día en particular, que si se hubiese tenido en cuenta lo que dice la halajá, la ley judía, seguramente muchas de las desgracias no hubiesen pasado, y especialmente la del 7 de octubre. La ley judía dice claramente que si el enemigo, que si viene un enemigo, viene en Shabbat, entonces uno puede evaluar si para, viene para comerciar o si viene para otra cosa, más que todo para comercio, hay que estar alerta. Pero si el enemigo viene y uno quiere entrar, aunque sea que viene para hacer comercio, en una ciudad que está al lado del límite, dice el Shulchan Aruch, dice el Código de Leyes, aunque estemos en Shabbat, tenemos que agarrar las armas y estar prevenidos, porque uno no sabe cómo puede reaccionar. Y hoy en día Israel es tan finito, tan angostito, que todo Israel es como que estamos en el límite, especialmente con las armas que hay hoy en día. Entonces, este es el punto. El punto es esto es lo que nos recuerda el 10 de Tebet. El 10 de Tebet es saber que hay que hacer una muralla alrededor de uno, no dejar al Yetzer Hará que se nos acerque y tener cuidado con nuestros portones, no bajar la guardia, porque una vez que el Yetzer Hará se nos metió adentro o el Yetzer Hará se nos hizo amigo, es difícil salir. Eh, por eso tenemos que cuidarnos a nosotros. Y no solamente que hay que cuidarse, sino que ni siquiera tenemos que dejar entrar al Yetzer Hará nuestro pensamiento, porque entra nuestro pensamiento y ya lo tenemos adentro. Una vez que tenés al enemigo adentro, es muy difícil sacártelo. Hay una historia que cuenta el Talmud. Había uno de los grandes sabios, se llamaba Abaye, sabio del Talmud, de la Gemara. Cuenta que Abaye una vez estaba caminando parece que era un lugar medio, no era el lugar, digamos, la avenida principal. Digamos, estaba yendo por una calle de costado y vio que ahí había una parejita, o había un muchacho y una chica que estaban caminando juntos. Entonces él pensó, dijo, si estos están caminando juntos, tal vez pueden llegar a hacer algo incorrecto. Entonces dijo, voy a ir atrás de ellos y si veo que hacen algo incorrecto, me voy a poner a gritar, voy a llamar a la policía, voy a hacer algo. ¿Qué hizo Abaye? Empezó a caminar atrás de ellos. Cuando llegaron a la calle principal, a la avenida, pero ellos iban caminando uno al lado del otro,
con toda la pureza que pueden tener, como dos amigos que están caminando, no hicieron nada absolutamente fuera de la ley. Cuando llegaron, así cuenta el Talmud, llegaron a la casa, a la calle principal, se despidieron, obviamente con un saludo verbal. El chico se fue para la derecha, la chica se fue para la izquierda y se fue listo. Abaye en ese momento se sintió re mal, porque se puso a pensar, ¿por qué tuve que pensar mal de ellos? ¿Por qué no pude pensar bien? Él los empezó a perseguir para estar alerta a ver qué va a pasar, a ver si se van a comportar mal, él va a ir a poner el grito en el cielo. Y la realidad, el chico y la chica eran buenos, fueron con pureza. Es normal. Incluso si estamos hablando de gente observante, si un chico y una chica salen por ahí de un lugar que es oscuro, que es peligroso, no tiene nada de malo que alguien acompañe a una persona que no es su familiar, la acompañe hasta un lugar ya que no hay peligro y ahí después se separan. Pero Abaye pensó mal. ¿Qué hizo Abaye? Abaye volvió a su casa, pero no entró a la casa. Se quedó en el umbral de la casa porque no podía entrar, no podía entrar a su casa digamos, del dolor que tenía, estaba mortificado por lo que él, por tener un pensamiento equivocado. Dice, cuenta el Talmud, que en ese momento vino Eliyahu a Naví, que lo mandó a Hashem, el profeta Eliyahu, y él le dijo, Kol Agadol Mejaberó, todo que el que es más grande que su compañero, su yetzer hará más grande, que no sea problema. Pero ¿por qué Abaye estaba sentado, estaba en ese lugar? ¿Por qué se quedó en ese lugar? ¿Por qué no entró a la casa? Una de las explicaciones que es porque la persona, acá vemos lo que pasa por fuera, lo que pasa por dentro. La persona tiene que cuidar a los portones, no dejar al Yetzer hará entrar, tanto por lo que uno piensa, por lo que uno ve, por lo que uno escucha, por lo que uno hace. Al no dejar al Yetzer hará entrar, entonces uno está más protegido. Y esta es una de las enseñanzas centrales del 10 de Tebet. El 10 de Tebet es un día tan importante que, y es básico para nosotros porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana. El Yehudí permanentemente tiene que cuidar sus portones, tiene que estar fuerte y ni siquiera dejar acercar a aquel que puede dañarlo, que puede hacerle daño. Que ese es el Yetzer Hará, que puede instigarlo a cometer un pecado, a una confusión. Que sea la voluntad de Hashem, que realmente es, como dice el profeta, que estos días de ayuno se van a transformar en Hagim, en Yamim Tovim, en días de fiesta, en días de regocijo, porque ya va a venir el Mashiach, Bezrat Hashem, inmediatamente. Ojalá que antes que empiece el Ta'anit, que ya venga el Mashiach.